noches y bienvenidos a la clase número 19 del curso de especialización en albañilería estructural. En la clase de hoy, siguiendo la secuencia, como recordamos en las sesiones anteriores, habíamos venido trabajando la parte estructural, la cual nos interesaba con respecto a los muros portantes, ¿no? Su participación, su resistencia, sus elementos de confinamiento, de acuerdo a los diseños y parámetros establecidos en la norma E070, en la cual habíamos empezado desde la parte teórica hasta cálculos de estructuración, análisis, diseño, conforme los artículos que justamente nos presenta la misma, y habíamos realizado, digamos, el cálculo en tablas, manualmente también la parte de los muros. Habíamos entrado en lo que es el diseño de losas mediante coeficientes del ACI. Habíamos trabajado también la losa maciza, la escalera, y el día de hoy estaremos ya trabajando lo que es la parte no estructural, es decir, la participación de los muros no portantes dentro de la edificación. Para ello también disponemos de artículos y acápites de la norma E070, en la cual nosotros tenemos que dirigirnos directamente al capítulo 9, ¿no? En este capítulo 9, ya pasando la parte de muros portantes que habíamos visto en sesiones anteriores, ya lo que compete es la parte de muros no portantes, ¿no? Bien, entonces como dijimos, la sesión anterior estaba enfocado al diseño de losas por el método de coeficientes, para empezar a conocer más o menos qué parámetros de carga tenemos que considerar, qué fórmulas, ¿no?, para estar estimando el acero de refuerzo que requieren las viguetas. Adicionalmente a ello, podemos encontrar en los materiales lo que es la parte teórica, ¿no?, de que habíamos visto de los métodos de los coeficientes para las losas, y también se ha adicionado lo que es estos coeficientes en caso estemos tocando losas de 2 tramos, losas de 3 tramos, de 4 tramos o de 5 tramos, ¿no? Son algunas condiciones para los momentos negativos, los momentos positivos en el tramo, los momentos negativos en los apoyos, de acuerdo al tipo, ¿no?, al tipo de empotramiento, digamos, ya sea con apoyos simples como losas aligeradas, o apoyos empotrados cuando directamente se coloca la vigueta en las vigas justamente del marco, ¿no?, que hacen la parte del paño superior de la losa. Asimismo, aquí vemos un detalle respecto al corte de las varillas que hay que tener en cuenta para hacer, digamos, la colocación a la construcción, ¿no?, al momento de construir. Este es el de manera gráfica como se estaría detallando, digamos, el corte de barra, y la longitud de este corte de barra está en función a lo que es la luz, ¿no?, la luz interna que pueda tener cualquier tramo, y dividido entre ello vamos a poder obtener la longitud de la barra, ¿no?, como dijimos. En los materiales digitales también podemos encontrar ese cálculo que habíamos hecho de manera manual, ya sea para la losa maciza, la losa aligerada, ¿no?, esto para tenerlo a la mano, digamos, los resultados de los aceros al momento de realizar los planos, se nos sea un poco más fácil obtener esta información, ¿no?, tanto de las separaciones, entre otras comprobaciones también. Asimismo, para la escalera, los detalles para hacer los planos los tenemos aquí adjuntos a la mano. Y el día de hoy, como dijimos, ya estaremos pasando a lo que es otro elemento que nosotros encontramos dentro de la edificación y nos sirve para dividir ambientes, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, los muros no portantes,
los cuales aportan masa a la estructura, pero ningún tipo de rigidez, ¿no? Pero digamos internamente el diseño del muro no portante sí debe tener cierta rigidez también, ¿no? en su sistema, digamos, independiente. Es por eso que en el modelo nosotros, como es un elemento que tiene masa, o sea peso, en el modelo o en el programa nosotros incluíamos algunas cargas, ¿no? Respecto a cargas muertas, por ejemplo, en lo que era la parte de linealmente, ¿no? Una carga uniformemente distribuida linealmente, la cual tenemos aquí dibujado en el plano. Aquí también colocada estas cargas, podemos cambiar las unidades, ¿no? Por ejemplo ahí, y ver más o menos esas cargas aplicadas. Aquí vemos cargas, por ejemplo, en el parapeto por parte de los muros no portantes. Vemos aquí dentro de la edificación, ¿no? Por ejemplo, en la elevación 4, para que me muestre esta carga aplicada por tabiquería, ¿no? Su masa que aporta a la estructura, ¿no? Si bien no se dibuja como dijimos, pero sí hay un aporte de masa, ¿no? Y tenemos también el dibujo de los brazos rígidos para la conexión entre el confinamiento ya dibujado de las columnas con los muros, ¿no? Entonces lo que nos faltaría realizar en nuestro modelo es la parte de la tabiquería, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, aquí nosotros habíamos considerado colocar vigas chatas, ¿no? También en esta zona la colocación de vigas chatas. Si nosotros nos recordamos cuando calculamos la viga solera, muchas veces estas me daban un acero mínimo, ¿no? Colocado aún así mediante las cargas aplicadas, ¿no? En el caso de la viga chata, también nosotros podemos entender que va a tener un comportamiento con un acero mínimo que va a requerir dicha sección, ¿no? Eso es a criterio, pero también se podría calcular. Entonces lo que nosotros tenemos que realizar ahora y enfocarnos a nuestra estructura es justamente la parte de lo que es los muros no portantes, ¿no? En este caso hay tres dentro de la edificación y fuera de ella. El primero, por ejemplo, sería respecto a los cercos, el cerco que puede tener nuestra edificación, ¿no? La parte exterior, como protección, por ejemplo, de algún jardín, como es nuestro modelo. El otro muro no portante viene a ser el tabique aislado, ¿no? Aislado de la parte estructural, ya sea del muro, ya sea de las columnas que pueden ser aporticadas, por ejemplo. También hay que distanciarlas, separarlas de ellas. Ya veremos ahí algunos modelos, unos ejemplos. Aquí en el plano nos faltó dibujar, ¿no? Lo que es los muros o columnas de confinamiento ya diseñadas, ¿no? Con su sección. Se podría copiar aquí y estar actualizando el plano, ¿no? Eso ya lo haremos al final, cuando ya tengamos todo el cálculo de la edificación. Entonces el día de hoy ya nos enfocamos justamente, como dijimos, a esos tres tipos de muros no portantes: los cercos, la tabiquería, que mayormente es interna en el caso de este sistema de albañilería confinada, porque se entiende que el perímetro, ¿no? es colocado, digamos, un elemento de muro portante, ¿no? por el tema de rigidez, mientras que por ejemplo en edificaciones aporticadas podemos encontrar la tabiquería alrededor también de la estructura, ya que no tiene ningún aporte sísmico, digamos, al momento de evaluarse ese tipo de sistema, ¿no? En nuestro caso la tabiquería está de manera interna. Lo que encontramos como tercer muro no portante viene a ser el parapeto, ¿no? El cual comúnmente lo encontramos en la azotea como sistema de protección alrededor o al borde de los límites de la azotea, por ejemplo. Entonces aquí también tenemos una altura
cual nosotros podemos acotar, ¿no?, la altura del parapeto 1.25 desde la losa, como detalle para luego ver estos criterios de cálculo, ¿no? También se realizaría el análisis y diseño conforme lo establece la norma E070 en el capítulo 9 de diseño de cargas ortogonales al plano del muro, ¿no? Entonces, para ya empezar a entender cómo se comporta o qué condiciones debemos tener para los parapetos, cercos y tabiques, en esta primera parte realizaremos toda la parte, digamos, introductoria, de las fórmulas también que vamos a aplicar, los gráficos que nos permiten establecer cómo se comporta este tipo de muro, y así llegar a comprender cómo aplicarlo y realizar el cálculo respectivo para su diseño, ya sea por ejemplo el espaciamiento que puede tener de columna a columna de arriostramiento, en este caso el muro de tabique, porque sabemos que debe ir arriostrado, ¿no?, en sus 4 lados, por ejemplo, mientras que el parapeto puede ir arriostrado en 3 lados o en 2 lados. El cerco también puede ser arriostrado en 4 lados, en 3 lados, ya lo iremos viendo. Entonces, para conocer esas condiciones y ese comportamiento, hay que saber interpretar, ¿no?, justamente la norma E070, la cual está haciendo referencia a esa parte, ¿no? Aquí me muestra tanto condiciones de lo que es muros armados, o sea, no necesariamente tabiquería tubular como es nuestro caso. Por lo tanto, se ha realizado una diapositiva quitando algunos de los acápites que no vamos a usar, ¿no? Netamente nos vamos a centrar a lo que es la albañilería simple, en este caso el tabique, ¿no?, la albañilería no estructural. Entonces, respecto a los muros no portantes, como dijimos, de manera general podemos decir que son aquellos elementos no estructurales dentro de la edificación, como se denota en la presencia de tabiques aislados, ¿no?, como muros divisorios que dijimos, en cercos exteriores, por lo general para muros de seguridad, y parapetos como protección superior en azoteas, ¿no? Nosotros en las viviendas de albañilería confinada es muy común ver, ¿no?, muros divisorios de tabique, común ver cercos, y es común también ver parapetos, ¿no?, ya sea puede ser también en barandas o puede ser en la misma azotea, ¿no?, en los límites o distanciadas que veremos a continuación respecto a las consideraciones para el análisis y su diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que me muestra un tabique, ¿no?, me muestra la viga, la losa, los elementos de confinamiento, la altura del muro. Nos muestra aquí una gráfica de carga, de aplicación de carga, que veremos en un momento, y nos dice que este tipo de muros simples, están solicitadas por cargas verticales, ¿no?, es decir, con su propio peso, su masa, pero también por cargas horizontales debidas al sismo, ¿no?, normales a su plano. Es decir, si nosotros recordamos, cuando hablábamos de muros portantes, la carga venía en este sentido, ¿no?, era una carga, digamos, de fuerza cortante a nuestro muro, ¿no?, para someterlo al corte, justamente, ¿no?, para someterlo al corte y determinar los elementos de confinamiento, ¿no?, en ambos lados. También calculábamos la viga solera, ¿no?, que era diseñada a tracción, ¿no? En este caso, ya la fuerza del sismo ya no sería en ese sentido, sino estaría siendo realizada directamente, como se indica, la fuerza sísmica perpendicular a su plano, ¿no?, tal como se puede observar aquí las flechas, cómo se estaría, digamos, aplicando esa fuerza en ese sentido.
Es por ello que en las consideraciones para el análisis y diseño nos dice, ¿no?, que la consideración crítica para su diseño es la fuerza sísmica, en donde su propio peso se consideraría depreciable para el diseño en ese caso, en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de cercos y parapetos, es decir, sin incluir el tabique como muro portante, nos dice que siempre están libres de restricción, ¿no? No es como un elemento de tabique, ¿no?, como veremos en la parte baja. Los parapetos y cercos también, como dijimos, se diseñan como elementos en voladizo, me indica aquí, teniendo en cuenta en los parapetos un coeficiente sísmico C1, ¿no? Este de aquí será de acuerdo a una tabla, la tabla 12 del artículo 38 de fuerzas del diseño de la norma 030, que también veremos a continuación. Como dijimos, esto de aquí son condiciones que se pueden dar en cercos y parapetos, pero para el caso de tabiques deberían estar separados por una junta en la estructura sometida a acciones sísmicas, ¿no? Es decir, debe estar aislado con una junta que es de Tecnopor de 1 pulgada, que es un material deformable, ¿no? Esto para las acciones sísmicas que se encuentren dentro de la edificación. Esto es para contribuir justamente, como se dijo, un libre desplazamiento cuando ocurre un evento sísmico, ¿no? En los muros no portantes deben ser reforzados mediante arriostres, ¿no?, a modo de satisfacer lo establecido en la norma de 070. Es decir, que los muros no portantes que nosotros tenemos aquí no solo deben construirse, ¿no?, sin ningún tipo de arrastramiento, sino va a ser necesario colocarlo, y también esos elementos de arriostre son calculados, ¿no? Su acero también es calculado, ¿no? Lo veremos más adelante. También cuando los tabiques están separados de la estructura principal, serán tratados como parapetos y puede presentar arriostramientos, ¿no? Depende de las longitudes del tabique también, ¿no?, de la altura. Pueden ser tabiques de ventana, por ejemplo, que son muros no portantes, es decir, alféizar. Pueden ser los tabiques de muro, digamos, de altura completa, pero aislados de la estructura. Entonces, también debemos tener en cuenta que cuando se aplica la fuerza sísmica al muro no portante, en este se genera flexión, ¿no?, producida por esfuerzos combinados entre la compresión y tracción, y estos pueden ser construidos por unidades sólidas, huecas o tubulares, ¿no? O sea, el material que nosotros podemos usar para nuestros tabiques, para nuestros cercos o parapetos, es de acuerdo a nuestro criterio. Pueden ser sólidas, huecas o tubulares, ¿no? Su configuración, su diseño es diferente a un muro portante, ¿no?, ya que dentro de la edificación no aporta ninguna resistencia al corte, ¿no? También, si recordamos, según los análisis realizados, la albañilería tiene una capacidad mínima de resistencia a la tracción, ¿no? Como vimos, la sometemos al corte, ¿no?, a una fuerza cortante. Por lo tanto, tomando en cuenta ello, para el caso de los muros no portantes, el reforzamiento debe ser tomado por el acero concentrado, los cuales van colocados en los elementos de arriostre que se asigne y diseñe, ¿no? Los arriostres deben tener resistencia, estabilidad y anclaje adecuado también para poder sostener ese tabique, ¿no?, o ese muro no portante, con el fin de transmitir las fuerzas actuantes a los elementos estructurales adyacentes, ¿no?, de los niveles, y por consiguiente la cimentación, y finalmente al suelo, ¿no? En el caso de los cercos, por ejemplo, aquí vemos algunos gráficos, un cerco, un parapeto, para identificarlos. Se consideran criterios de métodos racionales que también veremos más adelante. En el caso de los parapetos, estos están exonerados de las exigencias de arrastramiento siempre y cuando la altura sea menor a 1 metro, me indica, ¿no? Estos datos están en la norma, también lo vamos a ver. Y también cuando estén retirados de la fachada,
¿no? En las cuales, como dijimos, las encontramos en las azoteas por lo general, sabiendo también que la altura del parapeto como máximo puede ser de 1,50 m, ¿no?, de alto. Entonces estas condiciones también están en la norma 070 que veremos en un momento. Para poder entender esto respecto a los parapetos y cuándo necesitaría un elemento de arrastre y cuándo no, sería importante realizar, digamos, de manera gráfica una especie de aplicación, ¿no?, para poder entenderlo mejor. Para ello vamos a recordar este criterio de aquí. Vamos a abrir un momento nuestra pizarra para poderlo explicar mejor, ya que tenemos dos casos, ¿no? Dos casos las cuales pueden variar y nosotros debemos considerar en nuestra edificación también. Y vamos a ver justamente las condiciones para los parapetos, ¿no? Vamos a decir caso 1. Caso 1. Vamos a hacer un gráfico. Por ejemplo, esta es nuestra azotea. Aquí hay un elemento de columna. Aquí está la viga. Vamos a decirle que aquí continúa hacia abajo. Aquí continúa hacia allá. Este de aquí vienen a ser las hiladas de los elementos de albañilería. ¿No? Aquí estamos al borde, ¿no?, al borde de nuestra edificación, o sea que es el límite, ¿no? Aquí digamos que es nuestra azotea y que el parapeto nosotros vamos a colocarle, por ejemplo, al borde de la edificación, ¿no?, tal como se muestra aquí en el dibujo, ¿no?, al borde de la edificación. Entonces la distancia que haya entre el límite y el parapeto es una distancia d, que es igual a 0, ¿no? Esto tiene un espesor. Este de aquí viene a ser el parapeto. Este parapeto tiene una altura, la cual nosotros, por ejemplo, tomando en cuenta nuestro modelo real, dijimos que tenía 1,25 m, ¿no? Entonces h es 1,25. Este es un parapeto al límite. Y como primera ecuación dijimos, cuando d es mayor a 1,5h, me dice, vamos a ver aquí, se entendía que cuando se cumplía esa condición, el parapeto no necesitaría elementos de arrastre, ¿no? Cuando el parapeto no necesitaría elementos de arrastre. En la segunda ecuación, cuando d es menor o igual a 1,5h, el parapeto necesita elementos de arrastre, me dice, ¿no?, sabiendo que la altura varía de 0,80 a 1,50 de altura de parapeto, tal como dijimos, nosotros estamos en 1,25. Entonces, realizando esta operación, ¿no?,
o reemplazando, digamos, D viene a ser 0 y 0 debe ser mayor a 1.5 por 1.25, ¿no? Es decir, 0 debe ser mayor a 1.5 por 1.25 sería 1.875 y 0 no es mayor, ¿no? No es mayor. Entonces, como no es mayor, como me indica aquí, tendría que ser mayor para evitar elementos de arrastre, para evitar no usar elementos de arrastre. En nuestro caso no cumple, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al estar el parapeto en el borde o en el límite, necesita elementos de arrastre, ¿no? Necesita elementos de arrastre. Eso es para nuestro modelo, para nuestro caso, ¿no? Es decir, cuando nosotros diseñemos este parapeto, vamos a requerir, por ejemplo aquí, vamos a hacer una vista, ¿no? Una vista de este elemento. Vamos a suponer así, y aquí va el elemento, ¿no? Los elementos de arrastre. Entonces va a requerir este muro, ¿no? Es decir, necesitará los miembros de arrastre, y si queremos colocar un muro sin elementos, no aplica bajo esta condición, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos en cuenta la segunda ecuación, estaríamos diciendo que, como segunda ecuación, D menor o igual a 1.5 h, ¿no? La altura. En este caso, ¿por qué tomamos una segunda ecuación? Porque, por ejemplo, puede que nuestro elemento esté retirado y ya no esté al límite, ¿no? Supongamos que nuestro elemento, este de aquí va a ser el caso 1, supongamos que nuestro elemento se retira del límite y se coloca por aquí, un poco más lejos del borde, ¿no? Del borde del límite, en este caso del techo de la azotea. Entonces aquí se genera este D, se genera en esta zona, ¿no? Ya hay una distancia. Entonces vamos a suponer que el D va a ser igual a 2 metros. Entonces reemplazaríamos, sería 2, y este debe ser menor o igual a 1.875, ¿no? Tal como metros, está en metros ambos, entonces tampoco cumple, y al no cumplir esta condición simplemente nos guiamos de la parte de aquí, de la primera, que dice que D es mayor a 1.5 h, la cual en este caso sería así, ¿no? 2 es mayor a 1.875, y al ser mayor, entonces, ¿qué nos dice? Que el parapeto no necesita elementos de arrastre. Aquí dijimos que necesita elementos de arrastre, no podemos decirle si necesita elementos de arrastre, mientras que aquí no necesita elementos de arrastre, ¿no? Pero como sabemos, nuestro modelo pues tiene esta condición, ¿no? Está a los límites, entonces los elementos de arrastre deberán ir obligatoriamente en el parapeto superior a cierta longitud, ¿no? A cierta distancia de separación también. Eso también se puede calcular. La distancia de separación, por ejemplo, aquí no sabemos, ¿no? Podemos guiarnos de nuestra continuidad de columna, pero también puede que por la longitud vaya en el centro aquí, por ejemplo, un elemento de arrastre. Ese sería el cálculo de la longitud máxima de separación entre elementos de arrastre, justamente que también se puede realizar con la norma, ¿no? Aplicando unos criterios de aproximación, de tanteo, también lo podríamos realizar. Entonces, para nuestro caso, lo que en resumen, ¿no? En resumen, para nuestro caso,
el parapeto de nuestra edificación va a ser de esta forma, ¿no? Y aquí este elemento, por ejemplo, este aquí es el parapeto, este es el elemento de arrastre, tendría que tener un reforzamiento, ¿no? Un reforzamiento que también va calculado, ¿no? Aquí podría ser el mismo espesor, por ejemplo, del muro. Aquí podría ser también la longitud que nosotros estimemos de acuerdo al diseño, podría ser como mínimo 0.20, por ejemplo. Puede ser colocado de esa manera el elemento de arrastre, o también podría ser, por ejemplo, colocado de esta manera, ¿no? Este es el parapeto y este es el elemento que también es un elemento de arrastre con su respectivo área de acero, ¿no? De esas dos maneras, de acuerdo a los requerimientos justamente que nosotros necesitemos, ¿no? Para nuestro modelo, entonces, como dijimos, para el borde y límite en azotea que se encuentra, estos elementos de cierre, ¿no? y protección contará con elementos de arrastre, ¿no? Nosotros debemos colocarlos. Ya estimaremos, ¿no? el acero, la sección, y de esa manera garantizar estabilidad y resistencia en su plano, ¿no? Cuando lo diseñemos bajo esos parámetros, ¿no? También, como dijimos, según la norma nos dice que la altura de aquí debe ser menor o igual a 1.5 metros, ¿no? Eso es como máximo. Como máximo podemos tener ese detalle. Dijimos también que, tomando en cuenta nuestro modelo de aquí, podríamos más o menos hacer un dibujo de cómo se vería esto de aquí. Vienen a ser los parapetos. Esta es la altura que nosotros tenemos. Esto viene a ser B. B significa una separación, ¿no? Una separación, pero también nosotros podemos tener, de acuerdo, si la luz es mucho mayor, puede que necesite en esta zona, por ejemplo al medio, el elemento, ¿no? El elemento de arrastre. Eso dependerá de la longitud, si lo requiere. Si son luces pequeñas, simplemente con la continuidad, ¿no? Con la continuidad de las columnas de confinamiento podrían tener una rigidez en esa zona de la azotea, ¿no? Como dijimos, por ejemplo, a diferencia de los tabiques que tienen 4 lados también arrastrados, aquí en el parapeto puede estar configurado de esta manera, ¿no? Con 3 lados, en este caso arrastrados, ¿no? Que vendría a ser así, supongamos. O también puede darse el caso que nosotros queremos diseñar con 4 elementos arrastrados, ¿no? O sea, con una viga superior para darle más rigidez, por ejemplo. Dependerá, ¿no? de nuestro diseño que nosotros hagamos. Y como detalle, tal como lo hicimos aquí, uniendo ambos, podemos ver, por ejemplo, acercándonos, ¿no? Acercándonos más aquí,
más o menos un detalle de cómo se vería. Supongamos que sea indentado. Aquí al límite, ¿no? Al límite, tal como está nuestro ejemplo. Pero aquí el arrostre está en la parte de abajo, ¿no? O sea, en la viga, ¿no? Puede ser la solera, en esa parte. Todo esto es la solera. Toda esta parte es el parapeto. Y el reforzamiento que vemos aquí se puede mostrar, por ejemplo, aquí, ¿no? Con un anclaje, la parte baja. Aquí ya nosotros estimaremos, ¿no? Estimaremos, por ejemplo, dándole 0.20, como es el ejemplo de aquí. Esa sección, ¿no? Esa sección, este de aquí sería el acero calculado, ¿no? Si nosotros nos fijamos, el parapeto tiene una sección únicamente de dos barras, ¿no? De refuerzo. Es pequeña. ¿Por qué? Por la misma altura, por la longitud, las limitaciones, digamos, no tan críticas, ¿no? No tan críticas del diseño, mientras que en el tabique sí pueda que, mientras que en el tabique la misma condición de altura, ¿no? Completa del muro, longitud, el acero como mínimo serán 4 varillas, ¿no? 4 varillas que también veremos más adelante, ¿no? Vamos a copiar, vamos a pegarlo por aquí. Tenerlo a la mano, ¿no? De manera referencial lo que es para los parapetos, ¿no? Así como tenemos ciertas condiciones de parapetos, también tenemos condiciones para los tabiques, ¿no? Para el caso de tabiques nos dice que estos son muros que forman parte de la estructura sismo resistente de la edificación. Su aporte a la rigidez del sistema no se considera por ser un muro divisorio, aislado, de relleno, pero sí aporta una masa, ¿no? Como habíamos dicho en un inicio. Y también, como dijimos, que en el programa que usamos, estas cargas uniformemente distribuidas se ven aplicadas por metro lineal o también pueden ser colocadas de manera transformada en metros cuadrados en el paño involucrado, ¿no? Respecto a la base de un tabique, se representa como una viga en el caso de pisos superiores y como, digamos, la parte de la cimentación o sobrecimiento, viga de conexión, por ejemplo, cuando ya está en el primer nivel el tabique, ¿no? Sus apoyos verticales podrán ser muros portantes o columnetas y deberán independizarse del techo. Gráficamente se representaría de la siguiente forma que vamos a ver a continuación. Esto aplicable primero para albañilería y luego veremos en pórticos, el cual el tabique tiene como base vigas estructurales peraltadas, ¿no? Y es un sistema, por ejemplo, de pórticos, de dual, muros estructurales, mientras que los arrostres horizontales, me dice, y verticales deben separarse del pórtico con una junta de 1 pulgada, ¿no? Con un material deformable. Para eso, gráficamente también vamos a usar nuestra pizarra, más o menos para explicarlo, la cual estaríamos hablando ya de condiciones en tabique, ¿no? En tabiques. Para entenderlo mejor, haremos un gráfico del primer caso, en la cual hace referencia a la existencia de nuestra losa, ¿no? De nuestra losa, o puede ser también la viga solera,
en la parte baja, de igual manera, ¿no? Vamos a suponer que está en el entrepiso este tabique. Entonces aquí tenemos la logosa la viga en esta zona, en este nivel. Y como sabemos, aquí vamos a decir que es continuo. Tenemos el tabique, el cual vamos a representarlo de esta manera. Pero nos dice que debe tener, ¿no?, sus elementos de arreostre de acuerdo a los criterios que nosotros coloquemos, ¿no?, entre ambos. Por ejemplo, tomando en cuenta aquí, ¿no?, nuestro modelo, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos que considerar los arreostres, ¿no?, los arreostres a lo largo de ello, ¿no? Como vemos aquí, puede estar en la losa, en una viga chata, ¿no? Aquí, por ejemplo, está entre elementos estructurales, entonces su propio arriostramiento tiene que tener. Sin embargo, en la parte superior, cuando ya llega al techo, debe tener, me dice, en esta zona, toda esta zona, debe estar aislado, ¿no? Está aislado por una junta de 1 pulgada, ¿no?, de un material deformable, que en este caso puede ser Tecnopor, ¿no? Entonces, como si nosotros nos damos cuenta, este tabique termina teniendo si nos fijamos en este momento tres bordes, ¿no? Y si nosotros le asignamos aquí también un elemento de confinamiento, ya estaríamos asumiendo que tiene 4 bordes, ¿no? Es un elemento, un muro no portante de 4 bordes o de 3 bordes también, pero eso de acuerdo a la altura, ¿no? Si tenemos una altura considerable, una longitud, vamos a tener que enmarcarlo, ¿no?, esos 4 lados. Entonces la separación, este es un elemento continuo, aquí no digamos que no tiene elementos estructurales a los lados, ¿no? Mientras que en el caso 2 tenemos un sistema de pórticos en donde el tabique está en esta parte. Estos ya son vigas estructurales, ya son columnas estructurales. En esta zona sí, aparte de los elementos de confinamiento, ¿no?, en sus 4 bordes prácticamente, vamos a tener la junta, ¿no?, la junta tanto en esta zona como en esta zona, ¿no?, en la parte horizontal y vertical. Es un tabique aislado de los pórticos, ¿no?
esto de aquí. Vamos a hacer un ejemplo cómo se vería en planta. Más o menos estaría de esta forma. Y obviamente tiene un acero y tiene una sección también. En la cual nosotros como resumen podemos detallar, ¿no? Tomando en cuenta esta zona, vamos a decirle cómo se vería el reforzamiento, ¿no? El reforzamiento que tendría aquí los estribos a modo de ejemplo, ¿no? Ese es cuando está, digamos, al borde, ¿no? Al borde del tabique. Supongamos que por la longitud necesitemos un reforzamiento al centro del tabique. Entonces también podríamos visualizarlo en esta zona del tabique, en esta parte de la viga, y por dentro, al tener esta configuración, estar al centro, entonces tendría más o menos esta manera, ¿no? Los estribos respectivamente de acuerdo a su separación, su acero, ¿no? Una viga cuando está en los entrepisos es una viga principal, secundaria, ¿no? Puede ser así. Una viga solera también. Pero cuando está en el primer nivel puede ser una viga de conexión, ¿no? Un sobrecimiento, por ejemplo, corrido. Y a modo de detalle, digamos de corte, hagamos un corte, podemos visualizar la zona del tabique, y en esta zona ya el acero como mínimo que puede tener 4 barras, ¿no? Acero calculado, el estribo de montaje, y de esa manera como un detalle, ¿no? Como un detalle para tener en cuenta cuando diseñemos tabiques, cuando tengamos que hacer los planos, cuando tengamos que calcular, que revisar, que decidir, ¿no? De cuántos lados, en qué tipo de sentido, cuánto necesito. Vamos a copiar, vamos a pegarlo por aquí.
Bien, entonces hemos visto prácticamente tabiques parapetos. En el caso de cercos también ya dijimos, ¿no?, algunas condiciones que pueden tener. El diseño también se hace similar, ¿no?, similarmente a los tabiques, a los parapetos que ya veremos más adelante. Justamente los elementos de arrastre, como vemos aquí, va a depender de un coeficiente sísmico, ¿no?, dependiendo que si es tabique, parapeto o cerco, o para equipos especiales. Eso va a depender, este factor que lo vamos a encontrar en la tabla de la norma 030. Similarmente el método racional, ¿no?, que debemos hacer. Ahora nosotros habíamos hablado que tenemos tabiques, digamos, 4 bordes, ¿no?, de 3 bordes en el caso de parapetos, por ejemplo en cercos. Y aquí hemos colocado los casos de arrastramiento para muros no portantes, ¿no? Esto con la intención de tenerlo claro, los 4 casos que nosotros tenemos en el tema de los bordes, ¿no?, de los bordes para este tipo de muros no portantes. Aquí coloqué, ¿no?, si recordamos, consideramos muros portantes aquellos elementos que estaban arrastrados en sus 4 lados obligatoriamente, ¿no? Eso es en el caso de muros portantes. Sin embargo, en los muros no portantes pueden tenerse 4 casos de arrastramiento diferentes de acuerdo a las exigencias del diseño, ¿no? Para entenderlo también, vamos a realizarlo aquí y vamos a ver el caso de arrastramiento en muros no portantes. El caso de arrastramiento en muros no portantes. El caso 1, ¿no?, el caso 1 es cuando hablamos de un arrastramiento en sus 4 lados, ¿no? Ese es el caso 1. Puede darse de 2 formas, ¿no? Por ejemplo, el tabique, cuando está arrastrado, aquí los elementos de amarre, aquí también una viga de amarre, y lo que es la base, ¿no?, la base que puede ser una viga también en el entrepiso. Ahí podemos ver al tabique arrastrado en sus 4 lados, el cual va a tener aquí, vamos a decir, la longitud A, y aquí vamos a decirle una longitud A también. Es decir, puede darse el caso que tengamos un tabique arrastrado en sus 4 lados con igual sección, ¿no?, como es por ejemplo nuestro modelo. Si nos fijamos, este muro de aquí tiene 2,40 m, ¿no?, de largo, y si vemos por ejemplo el corte, supongamos de aquí del entrepiso, y medimos, más o menos tiene la misma altura, ¿no?, 2,40 m, porque entendamos que aquí arriba va a haber una junta, ¿no?, una junta de aislamiento. Entonces estamos ante prácticamente un tabique cuadrado, ¿no?, de 2,40 por 2,40, como se ve aquí, ¿no? Entonces, esto a modo de ejemplo, ¿no?, para tener un poco más la idea, ¿no? Entonces este tabique tiene esta forma. Al tener esa forma,
las fuerzas que actúan sobre ellas gráficamente nosotros podemos verlas concentradas en un punto central, ¿no? Puede darse el caso que también nuestro tabique, vamos a suponer que interiormente vemos un tabique como este, entonces tiene una mayor longitud, ¿no?, con respecto a la altura. Por ello que tenemos el otro caso, que sería un tabique más rectangular, ¿no?, más rectangular, también arriostrado en sus cuatro lados. Estamos en el caso 1. Que en este caso tiene una longitud A, pero tiene una longitud B distinta, ¿no? Y se entiende que la fuerza actuante será en el medio. ¿Por qué? Porque aquí, mientras me formo un ángulo de 45 grados, se va a ubicar justamente en el centro y me va a generar esa especie de fuerza, ¿no? Una digamos, una fuerza actuante en ese punto. Esto hace que en el medio tengamos, ¿no?, una distancia de A entre 2 de esa manera, ¿no? Vamos a ver el caso 2, el cual me habla de un arriostramiento en sus tres lados. Cuando el tabique, vamos a suponer que solo está arrostrado aquí en la parte baja de lo que es la viga y los lados, ¿no? Los lados aquí, como dijimos en el primer caso, A me representa una dimensión igual. Cuando estamos en el segundo tipo, el A me va a representar la menor dimensión, ¿no?, el B la mayor, obviamente, y en este caso el A va a estar representado por la longitud libre, ¿no?, la longitud del borde libre. Aquí este sería B, una distancia distinta. También se va a formar un ángulo hasta la parte central del muro de 45 grados. Una forma de cómo se comporta, ¿no?, cómo se comporta la fuerza sobre su plano, ¿no? Ese es un gráfico para eso. Y aquí tenemos, como dijimos, B entre 2, ¿no?, al medio. Ese es en el caso horizontal, ¿no? O sea, un muro, digamos, en su longitud mayor. Pero también puede darse el caso que tengamos un muro, por ejemplo aquí, en la longitud menor a la altura, ¿no?, también en sus tres lados. Aquí, por ejemplo, si se tiene una condición de cuatro lados de este tipo, sería simplemente inverso, ¿no?, simplemente inverso, pero ya en sus cuatro lados. En el caso de aquí, de tres lados, el A tendría que ser la altura del muro, ¿no?, aquí por lo tanto B, pero el ángulo que se forma por las características que tiene simplemente llega hasta ese punto. Esto de aquí dependerá, ¿no?, dependerá de estas longitudes que son distintas. Vamos a ponerle C y D, que son distintas, dependerán del diseño.
pero aquí sí estaría en el medio, ¿no? Es a modo de entenderlo, ¿no? Tendríamos el caso 3, que viene a ser arriostramiento en dos lados, y esto se da comúnmente en el tabique Esto se da en el muro no portante cuando tiene, por ejemplo, en la parte superior el arriostramiento por una viga y en la parte baja como base una viga también. Entonces ahí tenemos una longitud B, una longitud A, y la fuerza que actúa sería al centro, ¿no? Porque tiene las mismas características el arrastramiento. Aquí sería A entre 2, A entre 2. Y finalmente el caso 4, que viene a ser un arrastramiento en un lado, ¿no? Al ser en un lado tenemos el tabique, que lógicamente el arrastramiento está en la parte baja de su base del mismo, con una longitud B, con una altura A, y la fuerza actuante ya no está ni arriba ni al centro, sino en la parte baja, ¿no? Por ese empotramiento que hay. Vamos a guardar, pegamos, de esa manera. Entonces es importante conocer, ¿no?, los tipos de arrastramiento y las condiciones para los muros no portantes, cercos, parapetos y tabiques. De esa manera prácticamente es como una parte introductoria, y ahora tenemos que tener en cuenta las consideraciones según la norma 070, ¿no? Esas consideraciones que debemos aplicar de acuerdo a nuestro reglamento. Como dije en un inicio, respecto a la norma completa, realicé un recorte, digamos, a la parte que hace referencia, ¿no?, a lo que es nuestro sistema de albañilería simple en este caso, y en el capítulo 9 de la norma, que hace referencia al diseño por cargas ortogonales al plano del muro, encontramos diferentes artículos. En este caso vamos a tocar dos, el artículo 29 y el artículo 31, y diferentes acápites del mismo, ¿no? En el artículo 29 de especificaciones generales es la parte teórica que nosotros hemos hablado de los muros no portantes, que en este caso cercos, tabiques y parapetos deberán verificarse para las acciones perpendiculares a su plano provenientes del sismo, viento o de fuerzas de inercia de elementos puntuales o lineales que se apoyen en el muro en zonas intermedias entre su extremo superior o inferior, ¿no? Ya justamente hemos hecho gráficamente unos ejemplos. En el caso de fuerzas concentradas perpendicularmente al plano de muros de albañilería simple, me dice que estos muros deben reforzarse con elementos de concreto armado que sean capaces de resistir el total de las cargas y transmitirlas a la cimentación, ¿no? Lo que hemos venido hablando en el inicio. Luego nos dice que para los casos de muros confinados o muros arriostrados por elementos de concreto, las fuerzas deberán trasladarse de los elementos de arriostre o confinamiento por medio de los elementos horizontales
vigas o losa, ¿no? Es digamos un aporte de masa en la estructura, en la vivienda, ¿no? Los muros o tabiques desconectados de la estructura principal serán diseñados para resistir una fuerza sísmica asociada a su peso, de acuerdo a lo indicado en el capítulo correspondiente del norma 030, ¿no? De diseño sismo resistente. El paño de albañilería, me dice, se supondrá que actúa como una losa simplemente apoyada en sus arriostres, sujeta a carga sísmica uniformemente distribuida. La magnitud de esta carga está expresada en W, ¿no? En kilogramo metro cuadrado, justamente para un metro cuadrado de muro, la cual se calculará mediante la siguiente expresión, ¿no? Para un metro cuadrado de muro lo calcularemos mediante esta expresión, esta fórmula, ¿no? De W, la cual representa la carga, ¿no? La carga 0.8, que viene a ser un factor, ¿no? Para transformar a la carga de servicio. Z, como ya conocemos, es el factor zona, ¿no? De nuestra edificación. U viene a ser el factor de uso, ¿no? De uso, puede ser edificación común, importante, ¿no? Esencial, el U. El coeficiente sísmico C1, que nos dice aquí, la vamos a encontrar en la norma E030. Aquí tenemos en la parte baja, en el artículo 38, fuerzas de diseño de la norma E030. Con respecto a normas anteriores hay una variación en el C1, ¿no? En este caso vamos a usar esta, que está actual, en la cual F1, la cual viene a ser, bueno, la fuerza, ¿no? Que me habla, digamos, esa norma lateral, ¿no? Es una fuerza lateral, se apoya o anja un elemento no estructural, ¿no? Calculada de acuerdo a un artículo que podemos revisar la norma, pero me dice que se toman valores de coeficiente sísmico, ¿no? Un valor de coeficiente. Esta tabla número 2 es la que vamos a usar, por eso la coloqué aquí. Tenemos diferentes valores. Por ejemplo, asumimos que el C1 es 3 cuando los elementos que puedan fallar, ¿no? Que sean importantes, que puedan precipitarse fuera de la edificación, o que sea un peligro para las personas, ¿no? Si nosotros nos fijamos, estamos hablando de cercos, las cuales están fuera de la edificación y pueden colapsar, generar un peligro, ¿no? Entonces es un factor mayor, ¿no? Un factor de coeficiente mayor. En el caso de muros o tabiques dentro de la edificación que nosotros tenemos, entonces el valor será 2. Para el caso de tanques sobre azotea, también podemos decir parapetos en azotea, que es nuestro caso. Decir que para los parapetos usaremos un coeficiente 3 también. ¿Por qué? Porque está en una parte superior, ¿no? Y esta puede colapsar, ya que está a los límites de la edificación, por ejemplo, un parapeto, o ya sea una baranda también, ¿no? El valor sube. Esto es ya para equipos rígidos conectados al suelo, que es un valor mucho menor, ¿no? Están más empotrados, digamos. Entonces ese C1 es lo que me indica aquí en esta fórmula para determinar justamente la magnitud de la carga, ¿no? Es esa carga uniformemente distribuida. En el acápite 29.8 me habla del esfuerzo admisible en tracción por flexión, F sub T, ¿no? En la cual la albañilería supondrá, por ejemplo, F sub T para la albañilería 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es para la albañilería que nosotros vamos a usar. Para el análisis y diseño de los elementos de arriostre se emplearán métodos racionales, como dijimos en un principio. También me habla de lo que es las armaduras, ¿no? Las armaduras. Tomar siempre el acero mínimo, si es que me sale menor, o un acero mayor de acuerdo al cálculo, ¿no? Bien, entonces aquí en la fórmula, como dijimos, ya habíamos explicado que está en el factor zona, el factor importancia, el coeficiente sísmico, el espesor del muro, incluyendo tarrajeos en metros, y lo que es el peso volumétrico de la albañilería, que es 1800 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Ya lo habíamos visto también en un inicio. Luego de ello, con este cálculo de W me va a permitir ingresarlo aquí en la fórmula, ¿no?
el momento flector distribuido por la unidad, ¿no? Esto viene a ser ms, un momento flector, ¿no? Un momento flector distribuido por la unidad, ¿no? Por la unidad de longitud. Aquí vemos lo que es la unidad, producido por la carga justamente W, ¿no? La carga sísmica. ¿Por qué carga sísmica? Porque usa coeficientes sísmicos y zona sísmica. Entonces me dice que el momento flector distribuido sísmico, ¿no? Un momento sísmico, digamos, es igual a m, ¿no? Un valor de coeficiente de momento adimensional de acuerdo a la tabla 12, porque en este caso no la tabla 12 de la norma 030, sino de la E070, ¿no? Entonces aquí los valores de coeficientes de momentos m y la dimensión crítica del paño que también nosotros asumimos aquí, ¿no? Entonces para comprenderlo mejor esta parte, vamos a hacer un ejemplo aplicativo tomando en cuenta nuestro modelo y centrándonos aquí en este tabique de 2,40 m de largo por 2,40 m de alto, en este caso haciendo uso de nuestra pizarra y aplicando estas fórmulas para determinar la carga sísmica uniforme, ¿no? En la cual actúa como una losa simplemente apoyada en sus arriostres, ¿no? Para determinar esta fuerza va a ser necesario, ¿no? Tener en cuenta todas estas características y poderla llevar a nuestra fórmula del momento flector distribuido por la unidad de longitud que vemos aquí, de acuerdo a las tablas de valores de coeficiente de momentos y valores de coeficiente sísmico. Entonces vamos a decir el tabique de 2,40 m por 2,40 m es un muro no portante el cual tiene 4 lados arreostrados. ¿No? Nuestro muro tiene esta configuración. Aquí tiene una losa o una viga solera, ¿no? O una viga chata también. Como base también tiene otra viga. Y nuestro muro se encuentra aquí, ¿no? Este es el tabique, el cual está aislado, ¿no? Está aislado en estos puntos, es una junta, ¿no? Tiene una altura de 2,40 m, pero también tiene un A, ¿no? O sea, un A vertical o un A horizontal, pero en este caso vamos a decirle B, pero tiene la misma condición, ¿no? De 2,40 m, para, digamos, entender un poco la fórmula. Este tabique tiene sus 4 bordes arreostrados, ¿no? Los horizontales, los verticales y también por parte de la viga o losa. Sus características de longitud y altura iguales le da un efecto, ¿no? De carga concentrada. De esa manera, viéndolo de perfil, tenemos el tabique ahí apoyado, ¿no? Como una losa simplemente apoyada, me dice, ¿no? Invertida. Tiene unas fuerzas que actúan aquí y la fuerza sísmica que produce un momento de esa manera. Produce un momento. Aquí también produce un momento 1, momento 2. En planta tenemos de esta manera la longitud aquí de 2,40 m. Ya sabemos, ¿no? Que según el diseño va a llevar un acero calculado
y si está por debajo de las exigencias de la cuantía, un acero mínimo, ¿no? Este ladrillo tiene un espesor, ¿no? Un espesor sin incluir, digamos, el tarrajeo por el momento, el cual viene a ser un ladrillo tubular, ¿no? Con una sección de 0.23 por 0.12 por 0.09, ¿no? Y que con su tarrajeo incluido, vamos a suponer, estaríamos ante una sección de 0.15, ¿no? Eso para tener en cuenta que ese es ya el valor de E, ¿no? El valor de E de la fórmula que nosotros tenemos aquí, ¿no? Que tenemos que aplicar. Entendido eso, necesitamos obtener la carga sísmica uniformemente distribuida, ¿no? En la cual vamos a copiar esta fórmula. Aquí vamos a decirle carga uniformemente distribuida el cual es representado por este símbolo 0.8, que es un factor, ¿no? Para transformar la carga a servicio, el valor del Z, la zona, importancia, el coeficiente sísmico, lo que es el peso por unidad de volumen de la albañilería que estamos usando y el espesor, incluye tarrajeo, ¿no? Entonces va a ser igual a 0.8 por Z. En nuestro proyecto tiene un Z, o está ubicado en una zona sísmica 4, ¿no? Por lo tanto Z va a ser igual a 0.45 según la tabla 1 de la norma 030. El factor de importancia es una vivienda, vamos a decirle 1. El coeficiente sísmico está aquí, por ejemplo en la tabla 12 de la norma 030. Para muros tabiques dentro de una edificación es 2, entonces sería 2. Lo que es el peso específico es 1800 kilogramos por metro cúbico y el espesor incluye tarrajeo 0.15. Haciendo esta operación me da un valor de 194.4 kilogramos por metro cuadrado. Entonces tenemos ya un primer resultado, ¿no? De nuestro tabique. Luego necesitamos, como indica la norma, calcular el momento flector distribuido por unidad de longitud, ¿no? Según la fórmula que está aquí. Sería ms igual a m, el cual es un coeficiente de la tabla 12 de la norma 070 que vamos a ver ahora, multiplicado por justamente la carga sísmica, ¿no? Que está ahí, por a, que es la altura, al cuadrado. Esto está expresado en kilogramos por metro, ¿no? Para un metro, justamente lo que me indica aquí, ¿no? En este caso, como nos damos cuenta que no tenemos el valor de m, entonces al no tener m tenemos que extraerlo de esta tabla de coeficientes de momentos, ¿no? Que está aquí, en la cual para nosotros es el caso 1 de muro de 4 bordes arrastrados. Me dice que A es la longitud de menor dimensión en nuestro tabique y que debemos obtener primero esta relación de B entre A, ¿no? Que vendría a ser el largo por el alto, ¿no? Comúnmente el largo es mayor a la altura del tabique. En nuestro caso es igual, ¿no? Y según ello vamos a obtener el valor de M. Entonces, para nosotros
el valor que nos pide aquí de B entre A sería 240 entre 240. Esto es igual a 1, ¿no? Al ser 1, según la tabla del caso 1, estaremos aquí en 0.0479 como un valor de coeficiente de momentos, ¿no? Según para nuestro tabique. Entonces esto sería que M es igual a 0.0479. Al tener esos datos ya podemos reemplazarlo aquí, ¿no? MS sería igual a 0.0479 por 194.4 por 2.40 al cuadrado. MS es igual, haciendo la operación, nos resulta igual a 53.64 kilogramos por metro, ¿no? Ya tenemos un primer valor, un segundo valor. Y esto que hemos realizado nos va a conllevar a obtener lo que es el esfuerzo actuante. El esfuerzo actuante. ¿Dónde está el esfuerzo actuante? En el artículo 31 de muros no portantes, ya sabemos, ¿no? Para cercos, tabiques y parapetos, ya sean con unidades sólidas, huecas o tubulares, según el momento flector calculado producido por la carga sísmica del artículo 29 que acabamos de hacer, utilizando la tabla 12, aquí está lo que nos indica la norma 070. La albañilería simple me dice el esfuerzo normal producido por el momento ms se obtendrá como de esta manera, ¿no? El esfuerzo normal producido, ¿no? Un esfuerzo actuante que viene a ser 6 ms entre t al cuadrado, ¿no? Para interpretar más o menos a qué se refiere, vamos a hacerlo aquí. Nos estaría hablando de una fórmula de esta manera, que es igual a 6 ms entre t al cuadrado. Bueno, t es como si dijéramos el espesor del muro, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos aquí Fm sería igual a 6 por ms 53.64 y esto dividido a 0.15 al cuadrado, ¿no? Calculando, Fm es igual 6 por 53.64 entre 0.15 al cuadrado, me sale 14.304 kilogramos por metro cuadrado. Este valor, para transformarlo a kilogramos por centímetro cuadrado, lo dividimos entre 10.000 y sería Fm igual a 1.43 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por qué lo hemos transformado? Porque la norma me dice que no debe ser mayor que Ft igual a 1.5 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, Ft (1.5 kilogramos por centímetro cuadrado) y hacemos esta comparación, ¿no?
diríamos que FM es menor a FT, sí, ¿no? Sí cumple. Entonces, respecto al esfuerzo normal, sí estaría cumpliendo esta condición, ¿no? Por el momento flector que produce esa acción sísmica, sí cumple con las condiciones ese elemento de tabiquería, ¿no? Si no cumpliera es porque tiene demasiada altura, ¿no? Podría estar demasiado su longitud también, podría tener unos cambios importantes y tenemos que revisar, ¿no? En nuestro caso, si cumple con el artículo 31 indicado, ¿no? Vamos a copiar, lo vamos a pegar por aquí. Podemos poner aquí estimación de la carga sísmica, por ejemplo, momento flector distribuido y lo que es el esfuerzo actuante del tabique. En el acápite 31.5 me habla de que los arriostres serán diseñados por los métodos racionales de cálculo, de modo que puedan soportar la carga sísmica que hemos nosotros obtenido, ¿no? Que hemos obtenido aquí. Eso ya cuando nosotros, digamos, entramos ya al cálculo de los arriostres para los muros no portantes, ya para tabiques, parapetos y cercos, ¿no? Ya tenemos en cuenta esta carga. Pero lógicamente hay que hacer la revisión respectiva. También nos habla de la cimentación en cercos, las cuales igualmente son por métodos racionales de cálculo, con factores de seguridad para evitar falla de volcamiento y deslizamiento en cercos 2 y 1.5, ¿no? Son factores de seguridad. Me habla aquí de que están exonerados las existencias de arriostramientos en parapetos de menor de 1 metro de altura. ¿No? Eso es importante también saber, ¿no? Si tenemos un parapeto o un balcón, por ejemplo, de 80 centímetros, no sería necesario esos arriostramientos, pero nosotros por seguridad podemos colocarlo, ¿no? Que estén retirados, me dice al exterior de fachadas, ductos, entre otros, ¿no? Aquí tenemos una tabla respecto a la zona sísmica de la normativa 030, la categoría, ¿no?, de importancia que hemos usado, por ejemplo C, viviendas, la zona 4, 0.45, el coeficiente, ¿no?, de la tabla anterior que vimos aquí, está resumida aquí, y estos valores de S nos va a servir para nosotros calcular lo que es la separación de los elementos de arriostre, la altura. También vamos a poder ya diseñar, ¿no?, los elementos de arriostre. Pero estas tablas, digamos, se calcula tanto para cercos, tabiques, parapetos y otros equipos para muros no portantes de acuerdo a una fórmula que veremos en la segunda parte, haciendo uso de la zona, el coeficiente, ¿no? Haremos uso para obtener estos valores. Entonces en la segunda parte de muros no portantes vamos a ver cómo obtenemos estos valores. Vamos a tomar en cuenta nuestro modelo con el fin de realizar el diseño de un tabique, de un cerco, de un parapeto y ver cómo se puede aplicar de acuerdo a la norma, ¿no?